Mi esposo Samuel tuvo una aventura en la oficina, así que lo denuncié de inmediato. Esa misma tarde, a Samuel le descontaron el sueldo, lo degradaron, lo obligaron a disculparse públicamente ante la junta directiva y la medida disciplinaria quedó registrada en su expediente laboral. De la noche a la mañana, se convirtió en la comidilla de toda la empresa. Le quité la disculpa escrita con el dedo. Samuel, oh Samuel. Realmente eres un desgraciado. Su carrera se vio afectada. Su reputación quedó arruinada y ahora tenía pruebas sólidas de su mala conducta durante nuestro matrimonio firmemente en mis manos. ¿Había alguien más desafortunado que Samuel? Capítulo 1. Sorprendí a mi esposo Samuel besando a su secretaria en la oficina, así que lo denuncié de inmediato. Un hombre infiel es tan repugnante que ni los perros lo querrían. Esa misma noche, hice que alguien empacara todas sus pertenencias, las tirara afuera y cambiara las cerraduras mientras estaban en ello. En cuanto a su secretaria, solía hacerme comentarios sarcásticos siempre que podía, todo porque Samuel la apoyaba. Ahora que Samuel apenas podía salvarse a sí mismo, ¿de verdad creía que seguiría aguantándola? Llamé al gerente de recursos humanos. Dale 2 opciones, renunciar o ser despedida. Si renunciaba, podría irse con algo de dignidad. Si la despedían, el motivo de su despido quedaría registrado en su expediente laboral. Hasta un idiota sabría qué opción elegir. Incapaz de entrar por la puerta principal, Samuel rugió por teléfono. Roxana, nunca he conocido a una mujer tan cruel como tú. Me divorcio de ti. Divorcio. Oh, qué aterrador. Hablé por teléfono con la voz más agraviada que pude articular. Será mejor que cumplas tu palabra. Quien se eche atrás en el divorcio es un perro. Acordamos reunirnos en un bufete de abogados. Samuel y yo nos habíamos casado jóvenes y también éramos socios comerciales. Con tantos bienes entre nosotros, era imposible que pudiéramos desenredarlo todo sin la presencia de varios abogados. En el momento en que Samuel me vio, sus ojos ardieron de furia. Había construido su carrera desde cero. Dondequiera que iba, todos se dirigían a él respetuosamente como director ejecutivo. La junta dependía de él para generar dinero, así que incluso sus miembros solían tratarlo con cortesía. El hecho de haber sido obligado a disculparse públicamente el día anterior lo había humillado por completo. No hay nada que discutir. Nos estamos divorciando y dividiremos los bienes directamente. Puso su habitual expresión fría y arrogante, inclinando la cabeza tan alto que prácticamente me miraba a través de sus fosas nasales. Le recordé amablemente, se te ve un pelo de la nariz. Samuel se congeló antes de explotar de vergüenza. Roxana, yo parecía completamente inocente. Nos estamos divorciando, ¿acaso ya no puedo decirte la verdad? Además, eres tú quien mantiene la cabeza tan alta. ¿Cómo si no lo habría notado? El pecho de Samuel se agitó con rabia. Apenas conteniendo su temperamento, dirigió su ira hacia el abogado. Date prisa. No quiero que esta mujer lleve el título de mi esposa ni un segundo más. El abogado de Samuel entendió y estaba a punto de hablar cuando lo interrumpí. Quiero el 70% de nuestros bienes. No quiero acciones, fondos, autos ni ninguna acción registrada a tu nombre. Solo quiero efectivo. Si no hay suficiente efectivo, bienes raíces servirán. Antes de que el abogado pudiera responder, Samuel soltó una risa fría. Roxana, ¿has perdido la cabeza? Me miró con desprecio. Mira lo que hiciste. Me denunciaste a la junta y todavía tienes el descaro de exigir el 70%. ¿Por qué no lo haría? Lo miré sinceramente. Lo que denuncié a la junta fue tu aventura, ¿no es así? Samuel se atragantó inmediatamente con sus palabras, su rostro se puso carmesí. Su abogado intervino rápidamente. Roxana, ¿qué pruebas tienes que demuestren que mi cliente cometió adulterio? Y no me digas que lo grabaste en secreto. Cualquier video tomado sin el consentimiento de mi cliente no tiene validez legal. Si se filtra, también emprenderé acciones legales contra ti en nombre de mi cliente. Samuel finalmente se recuperó y me lanzó una mirada gélida. ¿Oíste eso, Roxana? Deberías dedicar más tiempo a estudiar derecho.
Pero yo parecía aún más serio que ellos dos. Samuel, ¿y tú también, señor abogado? ¿De qué tonterías estás hablando? Soy un ciudadano respetuoso de la ley. ¿Por qué iba a filmar a alguien en secreto? Hice una pausa. Si hubiera alguna grabación, habría sido grabada por las cámaras de seguridad. Miré a Samuel de arriba a abajo. Una sala de conferencias pública, Samuel. ¡Qué excelente elección de lugar! Realmente impresionante. La tez de Samuel, que acababa de volver a la normalidad, se puso roja brillante de nuevo. Roxana. Su abogado lo detuvo apresuradamente y continuó en un tono estrictamente profesional. Es mejor que Roxana no haya grabado nada. Está estrictamente prohibido filtrar las grabaciones de vigilancia interna de la empresa. En ese caso, Roxana no tiene ninguna otra prueba que demuestre que mi cliente Samuel cometió adulterio. ¿Quién dice que no? Lo interrumpí de inmediato. Por supuesto que tengo pruebas. Rebusqué en mi bolso, saqué 2 hojas de papel arrugadas y las coloqué en la mesa de café entre nosotros. Luego, le pedí sinceramente a Samuel y a su abogado su opinión profesional. ¿Creen que el informe disciplinario público oficial de la Junta cuenta como prueba válida? Capítulo 2. En un instante, tanto Samuel como su abogado palidecieron. Parecía completamente sincera, mi expresión tan seria y ansiosa de orientación que no podría haber parecido más genuina. Samuel había besado a su secretaria en una sala de conferencias. Pero, ¿podría haberse quedado realmente en un beso? ¿Habría aceptado la Junta mi exigencia de que Samuel se disculpara públicamente si no hubiera ocurrido nada más grave? Varias piezas de equipo costoso se guardaban en esa sala de conferencias, por lo que las cámaras de seguridad funcionaban 24 horas al día. Después de haber estado allí el tiempo suficiente, la mayoría de la gente simplemente se olvidaba de ellas. Y cuando la pasión se apoderó de mí, ¿quién recordaría que una máquina implacable estaba observando cada uno de sus movimientos? Llevé las imágenes directamente a la junta directiva y fui perfectamente claro: si no sancionaban a Samuel internamente, llevaría la historia a los medios. Por supuesto, las imágenes de vigilancia de la empresa no debían filtrarse. Pero había innumerables maneras de hacerlo. Samuel era una figura tan prominente que ni siquiera necesitaría decir mucho. Todo lo que tenía que hacer era dejar escapar un rumor y los tabloides encontrarían su propia manera de desenterrar las pruebas. Descubrirían toda la historia de principio a fin, añadirían sus propias deducciones y especulaciones, y producirían algo aún más detallado, convincente y vívido que las propias imágenes de vigilancia. La empresa se encontraba en una etapa crítica de su salida a bolsa. ¿Cómo podía la junta directiva arriesgarse a que los medios se enteraran de un escándalo como este? Naturalmente, no tuvieron más remedio que aceptar una audiencia disciplinaria interna y obligar a Samuel a disculparse públicamente. Pero después de haber armado semejante escándalo, seguramente nadie pensó que lo había hecho simplemente porque disfrutaba del drama. Yo también era uno de los accionistas de la empresa. Por supuesto que tenía derecho a una copia del informe disciplinario. Incluso si no me lo hubieran enviado, ¿no podría haberlo solicitado yo misma? Todo estaba allí en blanco y negro, con la firma de Samuel. Él mismo había admitido haber tenido una conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Samuel respiraba con dificultad, mirándome fijamente como si quisiera devorarme viva. Pero, ¿tenía miedo? Incluso si lo tuviera, aún tenía que denunciarlo. ¿Qué más se suponía que debía hacer con un marido infiel? ¿Mantenerlo cerca como decoración navideña? Tal vez no esperaban que yo tuviera pruebas tan condenatorias. Samuel y su abogado se apartaron y susurraron entre ellos durante un buen rato mientras yo me quedaba sentada bostezando de aburrimiento. ¿Qué había que discutir? ¿Podría hablar de ello, borrar de alguna manera todas las cosas repugnantes que Samuel había hecho? Mientras tuviera ese informe disciplinario, su mala conducta conyugal era un hecho innegable. Yo era la que tenía razón. ¿Qué tenía que temer? Después de un rato, los dos regresaron. El abogado dijo: señorita Roxana, en consideración a su matrimonio de más de 10 años, su esposo está dispuesto a ser generoso. Él acepta dividir los bienes conyugales 40 y 60%, con el 60% para ti. Casi me río de la incredulidad.
¿Acaso pensaban que esto era un mercado callejero donde podían regatear hasta el último centavo? Me levanté y cancelé todo. Olvídalo. Se acabó la negociación. Que decida el tribunal. Que el abogado prepare la demanda de divorcio. Mi propio abogado finalmente encontró una oportunidad para hacerse notar. Aceptó apresuradamente varias veces, abrió su computadora portátil y se puso a trabajar de inmediato. Eso no será necesario, rugió Samuel. Por favor. Después de tantos años de matrimonio, ¿cómo no iba a entenderlo? Valoraba su orgullo más que su vida. Un poderoso director ejecutivo siendo llevado a juicio por su esposa porque le fue infiel, y la prueba más contundente era una disculpa escrita que él mismo había firmado. Si esa historia saliera a la luz, le dolería más que la muerte misma. El rostro de Samuel se oscureció hasta adquirir el color de un hígado crudo. Apretando los dientes dijo, bien. Lo haremos a tu manera. 30 y 70. Te llevas el 70%. Inmediatamente levanté un dedo y lo moví de un lado a otro. No, no, no. Ese era el precio antes. Ahora son 28. Me llevo el 80. Roxana. Rugió Samuel. Lo miré con abierto desdén. Capítulo 3. Me había abierto camino junto a Samuel desde el principio. Había tratado con docenas y docenas de socios comerciales que subían sus precios en el último minuto, así que ¿por qué se sorprendió tanto cuando le hice lo mismo? Míralo, actuando como si nunca hubiera visto cómo funciona el mundo. Funcionó. Fruncí el ceño. ¿No estás de acuerdo? Bien, entonces. Dejaré que un juez decida. Abogado, ¿ya está lista la petición de divorcio? Casi. Solo necesito cambiar algunas palabras. Mi abogado realmente valió cada centavo. Solo habían pasado unos minutos y ya prácticamente había terminado la petición. Le daría una bonificación más tarde. Al ver que estaba listo para ir directamente a la corte en cualquier momento, Samuel forzó las palabras entre dientes apretados. No hay necesidad de ir a juicio. Lo haremos a tu manera. 28. Nada de acciones, ni fondos, ni coches, ni ninguna de las acciones de la empresa a tu nombre, añadí rápidamente. Solo quiero efectivo y bienes raíces. Las venas de la frente de Samuel parecían a punto de estallar, pero aún así asintió con los dientes apretados. Bien, inmediatamente le hice una seña a mi abogado. Trae el acuerdo. Mi abogado se apresuró a acercarse y colocó un contrato sobre la mesa de café. Mientras extendía los papeles, no pude resistirme a quejarme con Samuel. ¿Ves lo mucho más fácil que habría sido si hubieras estado de acuerdo desde el principio? ¿Sabes cuánto tiempo me has hecho perder? Podría haber estado tomando el té de la tarde con la señora Chan y los demás. Samuel me ignoró y bajó la cabeza para leer el contrato. En el momento en que vio la división de bienes escrita en él, levantó la vista bruscamente, con llamas de furia ardiendo en sus ojos. Roxana, planeaste esto desde el principio. El acuerdo establecía claramente que yo recibiría el 80%. Mi abogado había abierto su portátil antes, pero nunca había encendido una impresora. El contrato obviamente había sido preparado con anticipación. ¡Oh, cielos! ¡Qué descuidada de mi parte! ¿Cómo se las arregló Samuel para averiguarlo? Solté algunas risas incómodas. Bueno, supuse que serías quisquilloso al respecto. Además, esto funcionó a la perfección. Si hubieras aceptado 30 y 70 desde el principio, habría tenido que imprimir otro contrato. ¡Qué desperdicio de papel! Resulta que soy un ciudadano responsable y consciente del medio ambiente. Con el contrato firmado en mano, Samuel y yo nos dirigimos directamente a la oficina del registro civil para finalizar el divorcio. Todo el proceso duró menos de 15 minutos. Una vez que salimos, cada uno siguió su camino sin mirarnos ni una sola vez. ¿Qué había que mirar? Él pensó que yo era despiadada y yo pensé que él era un asqueroso. El sentimiento de asco era mutuo. Un mes después, nuestros certificados de divorcio fueron emitidos oficialmente justo a tiempo para la gran inauguración de mi nueva tienda. 2 ocasiones felices a la vez.
Con tantas cosas buenas sucediendo, ¿cómo no iba a celebrar? Para la ceremonia de apertura organicé danzas de dragones y leones, un flash mob de baile callejero y cualquier otra cosa que pudiera ahuyentar la mala suerte. Oriente se encontró con Occidente y todo el evento rebosaba de emoción. Había abierto una tienda que vendía ropa deportiva y equipo de ejercicio, así que, naturalmente, lo más destacado del evento fue un desfile de modas. Jóvenes sanos y enérgicos subieron al escenario con ropa de entrenamiento, ropa para correr y conjuntos de yoga. Algunos realizaron rutinas aeróbicas de alta energía mientras que otros mostraron sus físicos, haciendo que la emoción del público se disparara. El evento había resultado bien. Sin duda, pronto habría una avalancha de clientes. Combinado con los descuentos de apertura, la tienda seguramente tendría un debut espectacular. Estaba felizmente calculando cuánto dinero podría ganar ese día cuando una repentina ráfaga de aire se dirigió hacia mí. Instintivamente la esquivé. Una figura tropezó a mi lado, casi cayéndose de bruces. Su bofetada no me alcanzó. Después de recuperar el equilibrio, giró y enseguida empezó a gritar: «Roxana, ¿cómo te atreves a esquivar?» Vaya, vaya. ¡Qué coincidencia! Era la madre de Samuel. «Tía, ¿tú también vienes a entrenar?» La saludé afectuosamente antes de ofrecerle una sugerencia sincera. «Aunque creo que deberías ir al hospital y que te revisen el cerebelo primero». «¿Por qué tienes tantos problemas para caminar derecho?» La madre de Samuel palideció de rabia y me señaló. «Roxana, mujer desvergonzada, Samuel te mantuvo durante 8 años y aún así te quedaste con tanto dinero en el divorcio. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? ¿Por qué no podría?» La miré con sinceridad. Samuel juró una vez que si alguna vez me engañaba, se iría del matrimonio sin nada. Ni siquiera lo dejé irse con las manos vacías. Le permití quedarse con el 20%. ¿No fue increíblemente amable de mi parte? Entonces pregunté con seriedad: «Tía, ¿te preocupa que Samuel sufra un castigo divino por romper su juramento? ¿Viniste aquí porque quieres que lo ayude a cumplirlo, dejarlo sin absolutamente nada y quedarme también con el 20% restante?» «Tú». La madre de Samuel tembló violentamente como si tuviera la enfermedad de Parkinson. Temblaba tanto que empecé a preocuparme de que pudiera desmayarse de repente y luego acusarme de haberlo causado. Capítulo 4. Afortunadamente, era tan dura como la recordaba, como una cucaracha que se negaba a morir. No solo permaneció perfectamente consciente, sino que incluso se abalanzó sobre mí e intentó golpearme. Pero, ¿era yo realmente tan fácil de abofetear? Esta era una tienda de artículos deportivos. Si había algo que no me faltaba eran hombres jóvenes, altos y de hombros anchos, con músculos sólidos. Cuando la madre de Samuel vio a 2 tipos musculosos parados frente a mí, con sus amplios pechos y bíceps abultados, dejando claro que no podía alcanzarme, cambió de táctica de inmediato. Pateó la estatua de dibujos animados que estaba afuera de mi tienda. Al romperse con un fuerte estruendo, cayó al suelo y comenzó a llorar a todo pulmón. ¿Por qué mi vida es tan miserable? Mi hijo se casó con una mujer desvergonzada. Mi hijo la mantuvo durante 8 años, pero ella no aprecia nada de lo que él hizo. Incluso se quedó con gran parte de su dinero. ¿Qué clase de mujer se niega a mantener a su esposo y criar a sus hijos? Ni siquiera atiende a mi hijo. En cambio, sale en público a presumir y usa el dinero de mi hijo para mantener juguetes de chicos jóvenes y guapos. Vaya. Esto se estaba poniendo cada vez mejor. Si una historia como esta apareciera en un tabloide, ¿no se volvería viral de inmediato? Rápidamente saqué mi teléfono e hice una llamada. ¿Es esto Gossip Weekly? Tengo una primicia enorme para ustedes. La madre de Samuel, la madre del director ejecutivo de Vanguard Tech, está armando un escándalo en New Era Plaza. Lo que está diciendo es absolutamente explosivo. Será mejor que vengas rápido. La madre de Samuel dejó de llorar a mitad de la frase. La animé apresuradamente. Por favor, continúa, tía. Los reporteros ya vienen. Estarán aquí en 5 minutos como máximo. Roxana, pequeña perra malvada, recibirás tu merecido.
La madre de Samuel se puso de pie de un salto y salió corriendo maldiciéndome mientras se alejaba, moviéndose como si llevara un cohete atado a la espalda. A esa velocidad, no había rastro de los problemas de equilibrio que había mostrado antes. Negué con la cabeza asombrada. ¡Qué enfermedad tan milagrosa! Iba y venía cuando le daba la gana. Hace un momento apenas podía caminar en línea recta. Ahora corría como una atleta. Tan pronto como se fue, las actuaciones al aire libre terminaron y oleadas de clientes comenzaron a entrar en la tienda. El abogado que había venido a apoyar la inauguración me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Momento perfecto. Se había ido justo a tiempo para no interrumpir mi negocio. Mientras dirigía al personal para que limpiaran la estatua destrozada, respondí, modestamente: no fue nada. Me elogió de nuevo. Ese movimiento de hace un momento fue brillante. Esa anciana debe haber aprendido la lección esta vez. Mi expresión se volvió seria de inmediato. Siempre he respetado a los ancianos y cuidado a los jóvenes. ¿Cómo podría darle una lección a una anciana? Hice una pausa. Por supuesto, cuando una persona mayor infringe la ley, eso es otra cuestión. Todavía tenemos que defender la dignidad de la ley. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Hola, oficial. Quisiera denunciar un delito. Capítulo 5. En la comisaría Samuel y yo nos sentamos uno frente al otro mientras dos oficiales se sentaban al otro lado de la mesa. Deberían hablar de esto primero. Samuel luchó por contener su ira. Roxana, ¿de verdad tienes que ser tan cruel? Mi madre ya es tan vieja. Lo miré confundida. ¿Qué tiene que ver su edad conmigo? ¿Ser vieja significa que puede destruir la propiedad de otra persona sin pagar por ello? Samuel reprimió su furia de nuevo. Es mi madre, exacto. Por eso te llamaron aquí, para que pagues por ello. Sentí como si la inteligencia de Samuel hubiera disminuido después de nuestro divorcio. Ni siquiera podía entender algo tan simple. Samuel me miró como si yo fuera completamente irracional. Mi madre simplemente tiró esa estatua de vidrio barata afuera de su tienda por accidente. ¿De verdad tenía que denunciarla a la policía? Incorrecto. Era de cristal, lo corregí severamente. Cristal natural tallado de una sola pieza sólida. Algo así es extremadamente raro. Además, me volví hacia los oficiales. Oficiales, ya les di las imágenes de vigilancia de la tienda. Ella pateó mi estatua deliberadamente. El video lo muestra claramente, ¿no? Uno de los oficiales asintió y le explicó a Samuel: Meo dañó deliberadamente la propiedad de otra persona. Las imágenes de vigilancia son muy claras. De lo contrario, no lo habríamos llamado aquí. Samuel no se atrevió a discutir con la policía, así que dirigió toda su ira hacia mí. ¿Cuánto puede costar una estatua de vidrio tan miserable? Yo la pagaré. Le dije que era de cristal, lo corregí de nuevo con disgusto antes de indicar la cantidad de mi pérdida. No fue tan caro. Solo 20 millones. Los ojos de Samuel se abrieron de par en par al instante. Roxana, ¿me estás robando? Ni siquiera una tonelada de cristal costaría tanto. Pero la mía fue tallada de una sola pieza sólida, expliqué seriamente. Luego tienes que tener en cuenta al maestro artesano, el tallado a mano y el hecho de que era única. ¿No crees que eso justifica el precio? Mientras hablaba, saqué una fotocopia del recibo y la empujé al centro de la mesa. Después de todo, no había un precio fijo para las obras de arte. Un cerdo podría sostener un pincel en su boca y manchar unas pinceladas en un lienzo y la gente aún lo exageraría y lo vendería a un precio astronómico. Samuel apretó la fotocopia con tanta fuerza que el papel crujió en su mano. Forzó las palabras entre dientes apretados. Roxana, estás loca. Dejaste algo que vale 20 millones sentado casualmente afuera de tu tienda. Lo miré confundida. Me pertenece. ¿Necesito tu permiso para decidir dónde lo pongo? Para ser justos, la madre de Samuel realmente había tenido mala suerte. Cuando compré la estatua, solo pretendía exhibirla fuera de la tienda por un día para llamar la atención. Incluso había construido una pequeña barrera escalonada a su alrededor para que un transeúnte común nunca pudiera tocarla.
Pero la madre de Samuel estaba tan furiosa que simplemente tuvo que mostrar sus habilidades de patada y lanzar el pie directamente contra ella. Ella misma se lo buscó. ¿A quién más podía culpar? El oficial le recordó a Samuel que 20 millones califican como una cantidad extraordinariamente grande, por lo que sus acciones constituyen el delito de destrucción intencional de propiedad. Sin embargo, debido a que la sospechosa no comprendió el verdadero valor del objeto, su intención maliciosa se considera relativamente limitada. Usted también estaba emparentado anteriormente por matrimonio, por lo que lo llamamos aquí para discutir el asunto adecuadamente. Si pueden llegar a un acuerdo sobre la compensación, el asunto puede resolverse mediante un acuerdo penal y la sospechosa puede no ser considerada penalmente responsable. Si no pueden llegar a un acuerdo, el caso tendrá que proceder a través del sistema de justicia penal. Después de explicarle la ley, el oficial le aconsejó amablemente: piénselo bien. Su madre tuvo la culpa en primer lugar y es justo compensar a alguien por la propiedad que dañó. Además, tu madre ya es anciana. Seguramente no quieres que pase varios años en prisión a su edad. El rostro de Samuel palideció mientras me miraba. No tengo tanto dinero a mano. Le creí. Después de todo, ya me había dado el 80% de sus bienes. ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? Me puse de pie e hice una reverencia cortés a los oficiales. Dejaré el resto en sus manos. La destrucción intencional de la propiedad era un delito penal que se procesaba públicamente. A partir de este momento, era un asunto de la policía, los fiscales y los tribunales. Ya no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 6. Me di la vuelta para irme tan pronto como terminé de hablar, pero Samuel gruñó: espera. Respirando con dificultad, dijo: te daré el dinero. Completa primero el papeleo del acuerdo. Me giré a medias y respondí sin la menor cortesía: transfiere el dinero primero o no hay nada que discutir. ¡Qué broma! Ya no era nadie para mí. ¿Por qué debería complacerlo? Los ojos de Samuel estaban tan rojos que parecía listo para devorarme. Me miró fijamente durante más de 10 segundos antes de finalmente darse la vuelta para hacer una llamada telefónica. Media hora después, 20 millones llegaron a mi cuenta. Completé rápidamente el papeleo del acuerdo criminal. La policía liberó a la madre de Samuel de la detención temporal. Solo habían pasado unas horas sin verla, pero la anciana parecía haber envejecido 10 años. En el momento en que salió, se arrojó a los brazos de Samuel y comenzó a sollozar tan fuerte que probablemente todo el edificio pudo oírla. Samuel también parecía desconsolado. Después de todo, habíamos sido familia una vez. Seguramente debería ofrecerle unas palabras de consuelo. Así que le hablé con sincera preocupación. Tía, ya estás envejeciendo. ¿Por qué sigues tan irascible? No debes volver a hacer algo así. Actuar por impulso solo trae desastre. Claramente intentaba consolarla por amabilidad. ¿Por qué empezó a llorar aún más fuerte? Dios mío. Quizás la vejez le había nublado tanto el juicio que ya no podía distinguir la bondad de la crueldad. Con los 20 millones en mano, inmediatamente me fui de viaje sin preocupaciones. Esa ridícula estatua era algo que solo otro comprador podía entender de verdad. Era enorme, escandalosamente cara y ocupaba demasiado espacio. Me arrepentí de comprarla casi tan pronto como llegó. Solo hice el pedido por impulso porque ver el comportamiento irritante de Samuel en la oficina me había puesto de muy mal humor. Llevaba años queriendo deshacerme de ella, pero por desgracia nunca encontré a un incauto dispuesto a llevársela. Ahora que había conseguido vendérsela de nuevo a Samuel por el precio original, ¿cómo no iba a estar encantado? La persona responsable de llevarme a una compra impulsiva debería hacerse cargo de las consecuencias. Eso sí que era. Lo llamé cerrar el círculo. Cuando regresé de mi viaje, otra cara conocida apareció en mi tienda. En el momento en que vi al padre de Samuel, casi pensé que mis ojos me estaban engañando. Nunca había conocido a nadie más hipócrita que ese viejo. Cuando Samuel estaba comenzando su negocio, su padre me elogió por ser capaz y estar dispuesta a apoyarlo en las dificultades. Pero una vez que Samuel tuvo éxito, me acusó de descuidar mis deberes como esposa porque seguía trabajando fuera de casa. Durante un tiempo, la pareja de ancianos me regañaba todos los días.
No paraban de hablar de cómo el hombre debía proveer mientras la mujer administraba el hogar y de cómo Samuel trabajaba duro todo el día solo para regresar a casa sin siquiera una comida caliente esperándolo. Casi me reí en sus caras. Yo también era ejecutiva. Samuel trabajaba todo el día, pero ¿acaso eso significaba que yo había pasado el día sin hacer nada? Había contratado a una ama de llaves interna que preparaba 6 platos y una sopa para cada comida. ¿Estaban ciegos o simplemente se negaban a verlo? Aún así, cada vez que veía lo agotado y conflictuado que se veía Samuel, constantemente atrapado entre sus padres y yo, no podía evitar sentir lástima por él. Así que me retiré de la empresa, renuncié a mi puesto ejecutivo y conservé solo mis acciones. No tenía intención de quedarme de brazos cruzados después de dejar la empresa, así que me asocié con alguien para abrir una tienda de ropa de marca. El día de la inauguración, al igual que con mi actual tienda de fitness, organizamos un desfile de modas con apuestos modelos masculinos, todos ellos altos y de piernas largas. En el punto álgido del evento, la madre de Samuel apareció de repente. Subió corriendo al escenario, me señaló y me acusó de ser una desvergonzada por exhibirme en público y relacionarme con hombres desconocidos. También afirmó que mi socio no era una persona decente y me estaba llevando por el mal camino. Todavía recuerdo la expresión en el rostro de mi socio. Parecía sorprendida, furiosa y completamente desconcertada. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos estaban llenos de lástima, como si no pudiera comprender cómo alguien podía tener la desgracia de tener una suegra como la mía. Al día siguiente me retiré de la sociedad y regresé a casa bajo la mirada triunfante de la madre de Samuel. Después de eso, cada vez que intentaba volver al trabajo, ella usaba las mismas tácticas para. Lo arruinó. Solo cuando dejé de intentar construir una carrera y pasé mis días tomando té, de compras y visitando salones de belleza con las esposas de los socios comerciales de Samuel, finalmente me dejó en paz. Incluso declaró con aire de suficiencia que eso era lo que se suponía que debía hacer una mujer. La madre de Samuel era simplemente un ama de casa. ¿Cómo pudo haber ideado todos esos planes ella sola? La persona que la dirigía desde las sombras siempre había sido el padre de Samuel. Una vez que me vi completamente reducida a una esposa que se quedaba en casa, el viejo nunca volvió a mirarme con respeto. Constantemente se daba aires como si el hombre que una vez me sonrió, elogió mi inteligencia y competencia y dijo que podía ayudar a Samuel a tener éxito, hubiera sido alguien completamente diferente. Que un viejo como él se rebajara lo suficiente como para venir a verme personalmente, ¿cómo no iba a sorprenderme? Capítulo 7. Hola, viejo. Vengo a entrenar. Un cliente era un cliente, así que lo saludé con excepcional entusiasmo. El rostro envejecido del padre de Samuel se puso rígido y al instante olvidó lo que estaba a punto de decir. Viejo, repitió con incredulidad. Una vez enseñaba en una escuela de pueblo, era de esos maestros que les pegaban las palmas de las manos a los alumnos con una regla. La verdad es que no era un gran erudito, pero se consideraba refinado y culto. Todos los días se entretenía con libros de caligrafía, té y pinturas, y no había nada que le gustara más que oír que la gente se dirigiera a él respetuosamente como maestro o señor. Por Samuel, todos a su alrededor le complacían con ese trato. Yo solía llamarlo papá. Ahora que Samuel y yo estábamos divorciados, probablemente esperaba que me dirigiera a él como señor, como todos los demás. Jamás se habría imaginado que las primeras palabras que saldrían de mi boca serían, viejo. Esas 2 palabras arrastraron por los suelos la imagen de erudito que había cultivado durante años. Claro. Ya tienes una edad y siempre he respetado a los ancianos y cuidado de los jóvenes. Naturalmente, debería llamarte viejo. Le expliqué con afecto antes de ofrecerle un consejo amable. Viejo, probablemente sea un poco tarde para que empieces a hacer ejercicio a tu edad. No malgastes tu dinero. Sería mejor que volvieras a casa y te unieras a uno de esos grupos de baile de plaza pública. Cada frase que salía de mi boca incluía viejo y el rostro del padre de Samuel pasó del verde al casi morado. Las personas a las que menospreciaba eran precisamente esos ancianos y ancianas que bailaban en las plazas públicas. Y yo, de hecho, le había sugerido que se uniera a ellos. Me miró con furia y respiró hondo varias veces antes de obligarse a hablar con calma. Roxana,
No tiene sentido que una mujer como tú tenga acciones de la empresa. Transfiéraselas a Samuel. El padre de Samuel realmente estaba varios niveles por encima de la madre de Samuel. Incluso mientras servía de rabia, no había olvidado por qué había venido. No es de extrañar que la madre de Samuel solo pudiera avanzar como un petardo mientras este viejo se quedaba atrás tramando en las sombras. Durante años siempre me había hablado en un tono autoritario y hoy no fue diferente. Abrió la boca y dio una orden como si se esperara obediencia. ¿Pero quién se creía este viejo podrido? ¡Qué coincidencia! Justo estaba pensando que ya no quería esas acciones. Asentí con la cabeza, completamente de acuerdo. Para ser justos, lo que dijo coincidía con mis propios planes. Sin embargo, si esos planes se llevarían a cabo de la manera que él esperaba era otra cuestión completamente distinta. El padre de Samuel claramente no consideró esa posibilidad. Estaba extremadamente complacido con mi respuesta. Incluso parte de su enojo por ser llamado viejo se desvaneció y su expresión se suavizó ligeramente. Asintió mirándome como si finalmente me hubiera convertido en un niño obediente. Al menos sabes lo que es mejor. Haré que Samuel se ponga en contacto contigo. Capítulo 8. El viejo se fue con las manos entrelazadas a la espalda. En el momento en que se fue, envié un mensaje grupal a varios de los mayores accionistas de la empresa. Se venden acciones. El primero que llegue se las lleva. Para cuando Samuel se enteró, yo ya había hablado con varios accionistas. Se acercó furioso para enfrentarme. Roxana, ¿qué demonios estás haciendo?, dije con cara de total inocencia. Estoy vendiendo mis acciones. ¿Qué otra cosa iba a hacer?, espetó Samuel. Le dijiste claramente a mi padre que me transferirías las acciones gratis. ¿Por qué contactas a otras personas? Poseía una cantidad considerable de acciones, todas de fundador. Con la empresa preparándose para salir a bolsa, mi participación podría afectar significativamente quien tendría el control real de la empresa. Miré a Samuel con asombro. Samuel, ¿te duele el cerebro? Solo dije que ya no quería las acciones. ¿Cuándo dije que se las daría a Samuel? Y encima gratis, intenté razonar con él pacientemente. Samuel, ¿estás tan arruinado que ya no puedes comprar comida? ¿Te ha encogido el cerebro la desnutrición? ¿Crees que te daría acciones de fundador gratis? ¿Cómo puedes tener una fantasía tan ridícula? Deberías ir al médico. No te preocupes por el costo. Por los viejos tiempos, yo lo pago. Las venas de la frente de Samuel palpitaban mientras me miraba fijamente, intentando descifrar si hablaba en serio o simplemente lo estaba provocando. Pero después de que al menos 5 accionistas me llamaran en 20 minutos para hablar sobre la compra de mis acciones, finalmente perdió la compostura. Apretando los dientes, dijo, yo también puedo comprar esas acciones. Por supuesto que podía. Samuel era accionista. ¿Por qué no iba a poder comprarlas? Inmediatamente esbocé una amplia sonrisa y me mostré sumamente amable. Deberías haberlo dicho antes. En ese caso, hablemos del precio. La empresa estaba a punto de salir a bolsa, lo que significaba que las acciones del fundador eran más valiosas que nunca. Desde el momento en que anuncié que quería vender, mi teléfono no ha dejado de sonar. Accionistas, inversores y especuladores, con la esperanza de aprovechar una última oportunidad para entrar antes de la salida a bolsa, se han puesto en contacto conmigo. Tras varias rondas de negociaciones, las ofertas han alcanzado un nivel muy satisfactorio. Si Samuel quería mis acciones, tendría que pagar más que nadie. El proceso de negociación fue aburrido y tedioso. Yo tenía las acciones y solo tenía un principio: el mejor postor ganaba. Al final, cuando Samuel propuso un precio que me satisfizo, con los ojos inyectados en sangre por la rabia, sonreí dulcemente y accedí a venderle las acciones. Samuel había construido la empresa con sus propias manos. Desde la ronda de financiación Ángel hasta la Serie A, luego la Serie B y ahora, al borde de salir a bolsa, la había visto crecer paso a paso. ¿Cómo iba a abandonar todo aquello en lo que había puesto todo su empeño? Incluso si tuviera que vender todo lo que poseía, encontraría la manera de comprar esas acciones. Como siempre, el dinero había, para aclarar antes de firmar el acuerdo de transferencia.
No tenía idea de dónde había conseguido Samuel tanto dinero. Pero cuando me entregó el cheque, lo agarró con tanta fuerza que se negó a soltarlo. Roxana, fuimos marido y mujer una vez. ¿De verdad tienes que ser tan despiadado? Fruncí el ceño con genuina confusión. Este es un negocio normal. Me pagas y te vendo las acciones. ¿Cómo es eso despiadado? Mi padre ya fue a verte, dijo Samuel enfadado como si la visita de su padre hubiera sido un tremendo honor que me habían concedido. Ah, claro. De repente, parecí como si acabara de recordar algo. Si no me lo hubieras recordado, se me habría olvidado decírtelo. Miré a Samuel solemnemente y hablé con voz seria. Mantén a ese circo de fenómenos que llamas familia lejos de mí. ¿Sabes cómo soy? Soy tímida e impulsiva. Cuando alguien me asusta, tiendo a hacer cosas impredecibles. Igual que con estas acciones. Le quité el cheque de la mano a Samuel y lo agité delante de su cara. ¿Duele tener que pagar todo este dinero por nada? Deberías aprender la lección esta vez. Asegúrate de que nunca vuelvan a molestarme. Después de decir eso, le lancé un beso a Samuel y me dirigí con aire de superioridad hacia la puerta. ¡Qué broma! ¿De verdad pensaban que era una cobarde sin carácter? Ese viejo fósil inútil se había atrevido a aparecer en mi puerta y darme órdenes. En el pasado lo había tolerado por Samuel. Pero ahora, ¿quién demonios era él para mí? Quería mis acciones, ¿no? Bueno, se las había dado a Samuel. Seguramente eso era exactamente lo que quería. En ese momento pensé que me detuve, me di la vuelta y amablemente añadí un último recordatorio. Samuel, dale mis saludos a tu padre. Y no olvides decirle que solo conseguiste esas acciones gracias a él. Capítulo 9. Después de dejar la empresa, llamé a mi abogado y le pedí que averiguara de dónde había sacado Samuel el dinero. Mi abogado fue excepcionalmente eficiente. En menos de media hora ya había descubierto la respuesta. Señora Samuel vendió una propiedad. La pagó, pero estaba registrada a nombre de la señora Karen, así que no se incluyó en la división de bienes durante su divorcio. Emití un murmullo de comprensión y colgué. Lo sabía. Un hombre como Samuel siempre tenía planes de respaldo. No podía creer que no hubiera ocultado ningún bien. Pero esta vez probablemente lo habían desangrado casi por completo. Mis acciones de fundador valían alrededor de 10 millones, casi exactamente el precio de un apartamento en el centro de la ciudad. Entonces, otro pensamiento me dejó con una extraña melancolía. Todas esas acciones mías no valían ni siquiera tanto como esa figurita de cristal gigante. ¿Dónde estaba la justicia en ese arte? Por suerte, la madre de Samuel me la había comprado de vuelta. La idea casi me hizo querer comprar otra y exhibirla ante ella. Pero luego recordé que probablemente había aprendido la lección y no volvería a actuar tan impulsivamente, así que, a regañadientes, abandoné la idea. ¡Qué lástima! Nunca debía haber advertido a la anciana que la impulsividad era el diablo. ¿Qué diablo? Era claramente un ángel resplandeciente. Resplandeciente con la luz del dinero. Una vez completada la transferencia de acciones, todo vínculo financiero entre Samuel y yo quedó finalmente roto. A partir de ese momento, no tuve nada más que ver con él ni con su empresa. Mi tienda de ropa y equipamiento deportivo entró gradualmente en una fase estable y ya no necesitaba vigilarla de cerca. Con tiempo libre, empecé a reunirme con la señora Chan para tomar el té y charlar. Y no era solo la señora Chan. También estaban las esposas de otros ejecutivos de la empresa. El padre de Samuel había tramado impedirme trabajar, permitiéndome solo ir de compras, visitar salones de belleza y perder el tiempo en el círculo social de esposas adineradas. Pero yo nunca había sido de las que se quedan sentadas sin hacer nada. Si no me permitían ganar dinero, seguro que sí me permitían gastarlo. Así que reuní a las esposas y fundé una fundación benéfica. Incluso le pusimos un nombre elegante, Gracia y Virtud. Al fin y al cabo, ¿no éramos a la vez elegantes y virtuosas? El nombre nos venía como anillo al dedo. La fundación solía ayudar a estudiantes desfavorecidos y proporcionaba apoyo a regiones empobrecidas. Siempre que un importante cuando ocurrió el desastre,
donamos dinero y suministros sin dudarlo. Esto nos granjeó una buena reputación y los recibos también ayudaron a las empresas a reclamar deducciones fiscales. ¿Quién rechazaría un trato que beneficiaba a todos? Samuel y sus socios comerciales estaban muy satisfechos con la fundación. Yo la había construido y administrado completamente por mi cuenta. Aunque Samuel y yo estábamos divorciados, la organización no se había desmoronado. Seguía manteniendo un contacto estrecho y regular con todas las esposas. Capítulo 10. Antes de darme cuenta, había llegado la reunión mensual. Como de costumbre, se celebró en un exclusivo club privado propiedad de la señora Chan. Llamarlo reunión era bastante generoso. Era más bien una pequeña cena con mucho más chisme y conversación informal que negocios propiamente dichos. Cada mes asistían algunos recién llegados que esperaban unirse a la fundación, y esta vez no fue la excepción. Después de que terminó la discusión oficial, la señora Chan y yo todavía teníamos algunos asuntos privados que tratar, así que llegamos a la cena con más de 10 minutos de retraso. Cuando entramos al restaurante, los posibles nuevos miembros ya habían llegado. Todavía no estaban calificados para asistir a la reunión formal y solo habían sido invitados a la cena para una presentación inicial. Como todos eran recién llegados, se habían reunido en un grupo. Mientras la señora Chan y yo pasábamos, oí a uno de ellos preguntar: «Karen, ¿de verdad tú y Samuel se mudaron a un apartamento alquilado?» Ese nombre y apellido me sonaban extrañamente familiares. Me giré hacia la voz. Efectivamente, era la secretaria de Samuel, la mujer que había visto en las imágenes de vigilancia. Para ser sincera, no recordaba su rostro con claridad. Sin embargo, su figura me había causado una impresión mucho más profunda. No podía evitarlo. Cualquiera que se viera obligado a mirar tanta piel expuesta perdería el apetito durante días. Incluso ahora, cada vez que la veía, tenía la incómoda sensación de que no llevaba ropa. Karen inicialmente pareció disgustada por la pregunta. Pero en el momento en que me vio, levantó bruscamente la barbilla y su voz se elevó varios tonos. Sí, vendí mi apartamento para ayudar a Samuel en un momento difícil, pero esto es solo temporal. Con las habilidades de Samuel, una vez que la empresa salga a bolsa, recuperará todo lo que le pertenece por derecho tarde o temprano. La empresa de Samuel gozaba de un estatus considerable dentro de la industria y su próxima salida a bolsa era de dominio público. La gente a su alrededor inmediatamente comenzó a colmarla de elogios. «Karen, eres increíble. ¿De verdad estás dispuesta a soportar las dificultades junto a Samuel? Samuel tiene mucha suerte de haberte conocido». Karen me miró fijamente a través de la multitud y luego lanzó una impecable interpretación de insultos velados con dulzura. La gente debería tener conciencia. Jamás abandonaría a Samuel en su peor momento. A diferencia de ciertas personas que vivieron cómodamente a su costa durante 7 u 8 años solo para hurgar hasta el último rincón durante el divorcio y quedarse con hasta el último centavo de su dinero ganado con tanto esfuerzo. Sus palabras iban dirigidas tan claramente a mí que el grupo guardó silencio por un momento. Varias mujeres retrocedieron discretamente un paso. Otras, sin embargo, la apoyaron en voz alta. Al mismo tiempo, siguieron la mirada de Karen y se giraron para mirarme. Capítulo 11. Cuando Samuel y yo todavía estábamos casados, todos pensaban que era perfectamente natural que yo dirigiera la fundación. Pero ahora que estábamos divorciados, las cosas habían cambiado. Puede que todavía tuviera dinero, pero a sus ojos ya no formaba parte de su círculo social. Permanecer al frente de la fundación aparentemente significaba que ocupaba un puesto que ya no merecía. Sonreí, demasiado perezosa para discutir, y tiré del brazo de la señora Chan para seguir caminando. Pero ella no se movió. «Menuda tontería». La señora Chan ladró antes de que nadie más pudiera hablar. Le arrojó su vaso a Karen y el cristal se hizo añicos a sus pies. El cristal se había convertido en sinónimo de caro en mi mente. Aunque solo era un vaso, la visión me hizo estremecer. Mientras tanto, Karen se encogió de miedo. La señora Chan la señaló y espetó: «Vendiste tu casa. Ni siquiera han pasado 2 años desde que saliste de la universidad. ¿De dónde sacaste más de 10 millones para comprar una villa? ¿No sabes perfectamente quién la pagó? He visto gente desvergonzada antes,
pero nunca a nadie tan desvergonzada como tú. Te convertiste en la otra mujer y de alguna manera estás orgullosa de ello. ¿Y sabes, Samuel, que acabas de exponer sus bienes matrimoniales ocultos delante de toda esta gente? Cada frase era más dura que la anterior. Para cuando la señora Chan terminó, el rostro de Karen se había puesto completamente blanco. Había estado tan concentrada en humillarme y pintarme como una parásita vaga e ingrata que había vivido a costa de Samuel durante años que había olvidado que estaba revelando algo extremadamente importante. La señora Chan hizo una seña al gerente del club y señaló a Karen y a las mujeres que habían estado de acuerdo con ella antes. Ella y esas mujeres de allí. Imprime sus fotos y ponlas en la entrada para que todos las reconozcan. Ninguna de ellas podrá volver a entrar en mi club. Ahora saca a esta gente repugnante de mi vista. La señora Chan y su marido eran empresarios muy exitosos. Cada uno dirigía su propia empresa y tenía una influencia considerable en sus respectivas industrias. En el momento en que dio la orden, Karen y las demás entraron en pánico. Querían suplicarle, pero no pudieron tragarse su orgullo. Mientras aún luchaban internamente, el gerente se acercó con una sonrisa profesional y pulida y prácticamente las obligó a salir. La señora Chan seguía irritada. No soporto a las mujeres así. Casualmente, todas las mujeres que había echado habían empezado siendo amantes de alguien, o como la otra mujer, antes de conseguir una posición más respetable. Los pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Incluso la basura tenía su propio círculo social. Entrelacé mi brazo con el de la señora Chan y me reí tanto que me temblaron los hombros. Querida, dijiste absolutamente todo lo que quería decir. Eres la portavoz perfecta para mí. La señora Chan también se rió, luego llamó a las otras damas y les dijo a todas que se divirtieran. Durante la reunión, limité deliberadamente mi consumo de alcohol. Solo tomé unas copas e intenté mantener la mente despejada. Una vez que terminó la fiesta, llamé a mi abogado. Envía toda la información que te pedí que investigaras a la junta. La señora Chan podría haber hablado en mi nombre, pero cuando se trataba de venganza, ¿cómo iba a dejar todo el trabajo en manos de otra persona? Una semana después recibí una llamada de Samuel. Roxana, ¿fuiste tú quien lo denunció? Estaba sumergida en un baño de aceites esenciales tan cómodo que cada poro de mi cuerpo parecía haberse abierto. Por un momento casi no pude recordar de qué estaba hablando. Después de unos segundos finalmente lo entendí y mi corazón se llenó de alegría de inmediato. ¿A qué te refieres? Al hecho de que la madre de tu secretaria es la representante legal de uno de los principales proveedores de la empresa, rugió Samuel. Roxana, así que realmente fuiste tú. Sí, fui yo, admití alegremente. ¿Qué crees? Hice un trabajo fantástico, ¿no? La empresa de Samuel había crecido tanto que, naturalmente, dependía de innumerables proveedores. Y Samuel amaba de verdad a Karen. 2 años atrás, cuando ella todavía era solo una becaria, él ya había arreglado que ella creara una empresa con el nombre de su madre y le había entregado la parte más lucrativa del negocio de su empresa. No había habido un solo emprendedor en la familia de Karen durante 3 generaciones, ni siquiera un vendedor ambulante. ¿Qué clase de empresa podrían dirigir personas como ellos? No era más que una empresa fantasma. Cada vez que recibía un contrato, simplemente subcontrataba el trabajo a otra persona, pero los precios que cobraba a la empresa de Samuel eran escandalosamente altos. Samuel tenía la autoridad para aprobar esos gastos. Ni siquiera miró esa parte del presupuesto antes de aprobarlo. Al informar a la Junta, se aprovechó de su desconocimiento del negocio real y presentó los costos inflados como precios normales de mercado. Dado que Samuel era responsable de la mayor parte de las operaciones de la empresa y las ganancias generales y los dividendos para los accionistas se mantenían sólidos, la Junta nunca había notado nada sospechoso. Cuando Samuel pagó la compensación por la escultura de cristal, ya había encontrado algo extraño. Era perfectamente normal que tuviera 20 millones a su disposición, pero ser capaz de producir 20 millones en media hora sin pestañear era otra historia. El día que salí de la comisaría, inmediatamente le pedí a mi abogado que investigara. Efectivamente, descubrieron el plan. Capítulo 12. Si Samuel hubiera seguido operando a la misma escala que antes, no habría sido un gran problema.
Pero las cosas eran diferentes ahora. Samuel andaba escaso de dinero. Desesperado por conseguir fondos, se había vuelto cada vez más codicioso. En los últimos meses, el dinero que había desviado a través de la empresa propiedad de la madre de Karen había comenzado a afectar las ganancias generales de la compañía. En circunstancias normales, esto no habría sido un problema grave. Considerando que Samuel había dirigido la empresa durante tantos años, la junta probablemente le habría dado una advertencia y le habría dicho que no lo volviera a hacer. En cuanto al dinero que ya había tomado, lo más probable es que le hubieran permitido conservarlo. Pero la empresa se encontraba ahora en una etapa crítica de sus preparativos para salir a bolsa. ¿Cómo podía la junta tolerar una laguna tan grave en sus operaciones? Obligaron a Samuel a devolver cada centavo que se había embolsado recientemente. A través del teléfono pude oír a Samuel respirando con dificultad. Claramente, esto le había afectado donde más le dolía. Aún así, tenía que admitir que Samuel era notablemente similar a su padre en ciertos aspectos. A pesar de estar furioso, de alguna manera logró recuperar el control de sí mismo y reprimir su ira. Roxana, no creo haberte tratado mal nunca. ¿Por qué me haces esto? Él nunca me había tratado mal. Todo lo que tenía ahora era algo por lo que había luchado yo mismo. Si hubiera mostrado la más mínima debilidad, probablemente habría terminado sin hogar. Respondí con voz agraviada: Samuel, ya te lo dije. Soy tímida e impulsiva. Cuando alguien me asusta, pierdo toda la noción de la proporción. Esto es culpa tuya por no controlar el circo de fenómenos que te rodea y dejar que vuelvan a asustarme. Roxana, rugió Samuel. ¡Qué aterrador! Me llevé las manos al pecho y tomé un sorbo del vino que me había costado varios cientos de miles solo para calmar mis nervios. Unos segundos después, Samuel logró recomponerse de nuevo. Dijo fríamente: Roxana, no te arrepientas de esto. Samuel pronto me mostró exactamente a qué se refería. Vanguard Tech celebró una gran conferencia de prensa para presentar su prospecto de OPI. Este era el último paso antes de que la empresa saliera a bolsa. Una vez que llegó a esta etapa, la cotización estaba prácticamente garantizada. Como uno de los antiguos miembros fundadores de la empresa, fui invitado a la recepción posterior. Todos los accionistas de Vanguard Tech estaban radiantes de entusiasmo, lo que me hacía parecer aún más miope en comparación. Si no me hubiera peleado con Samuel tan completamente, o si no hubiera vendido impulsivamente todas mis acciones, mis bienes se habrían multiplicado varias veces en un futuro cercano. Samuel caminó hacia mí con aire engreído y triunfante, con la barbilla en alto. Roxana, ¿te arrepientes ahora? Todo arreglado y lleno de sí mismo. Probablemente había estado guardando esa frase durante mucho tiempo. Ya era más alto que yo y con la cabeza aún más inclinada, no tuve más remedio que mirarlo. Así que una vez más le recordé amablemente: se te ve el pelo de la nariz. El área a nuestro alrededor estaba llena de espectadores. Parecían estar hablando entre ellos, pero en realidad todos tenían los oídos puestos en nosotros. Todos querían saber qué tipo de confrontación explosiva estallaría entre Samuel y yo, la amarga expareja. Sin embargo, ni en su imaginación más descabellada, ninguno de ellos esperaba que yo dijera eso. Después de un breve silencio, toda la multitud estalló en carcajadas. El rostro de Samuel se puso tan oscuro que casi era negro. Roxana, rugió. ¿Acaso no lo conocía después de todos estos años? Le importaba su orgullo más que nada. Claramente había planeado deleitarse con la admiración de todos esta noche, pero después de lo que dije, lo único que cualquiera recordaría al irse a casa sería su vello nasal. Me miró con furia. Roxana, ¿cuándo te volviste tan vulgar? Parecía completamente inocente. Samuel, mencionar el vello nasal es vulgar ahora. Pero solo digo la verdad. Eres tú quien mantiene la cabeza tan alta. ¿De qué otra manera podría verlo? Samuel finalmente se dio cuenta de que no tenía intención de hablar de nada más que de su vello nasal. Con el rostro lívido, se marchó furioso. En el momento en que se fue, incluso el aire pareció más fresco. Pero antes de que pudiera respirar bien, una voz afectada y excesivamente dulce casi me hizo ahogarme. Roxana, gracias por darme un hombre tan maravilloso como Samuel.
Una mujer extraña se paró frente a mí con tanto maquillaje que probablemente ni su propia madre la habría reconocido. Parecía insoportablemente engreída, pero insistía en poner una expresión coqueta y modesta. Ya que no apreciaste a Samuel, disfrutaré de toda la felicidad que desperdiciaste. Me devané los sesos, pero aún no podía descifrar quién era esta paleta de maquillaje andante ni por qué me hablaba como si nos conociéramos bien. Así que pregunté lo más cortésmente posible: ¿quién eres? Capítulo 13. La expresión de la mujer se congeló abruptamente. En el espacio de solo unos segundos, más de una docena de emociones diferentes pasaron por su rostro. La pura variedad era realmente impresionante. Finalmente, su expresión se asentó en una mezcla de furia y humillación. Roxana, ¿crees que fingir que no me reconoces me humillará? Déjame decirte algo, Samuel es mío y yo, Karen, estoy decidida a tenerlo. En el momento en que escuché el nombre Karen, finalmente recordé quién era. La señalé. Eres tú. Ese trozo de panceta de cerdo de las imágenes de vigilancia. Karen inicialmente parecía engreída cuando la reconocí, pero la engreída se solidificó instantáneamente en su rostro. Siempre había sido una persona educada, así que me disculpé apresuradamente. Lo siento mucho. De verdad. Todo lo que vi en la grabación fue una masa de carne pálida rebotando, así que honestamente no pude recordar tu cara. Si hubieras estado menos vestido hoy, te habría reconocido de inmediato. ¿Quién hubiera imaginado que aparecerías con tanta ropa? Los espectadores que esperaban más drama no se habían dispersado. Después del incidente con el pelo de la nariz de Samuel, toda la multitud volvió a estallar en carcajadas. Karen soltó un grito, se dio la vuelta y huyó con ambas manos fuertemente apretadas sobre su cara. La miré fijamente sin palabras. ¿Qué le pasaba a esa mujer? ¿No tenía modales? Estaba en medio de disculparme. ¿Cómo pudo huir mientras alguien se disculpaba con ella? ¡Qué terriblemente grosera! Al final de la recepción, Samuel, el del pelo de la nariz, y Karen, la de la panceta, se habían convertido en las nuevas palabras de moda en la alta sociedad. Casi nadie mencionaba ya el prospecto de la OPI. Eso era comprensible. Las empresas salían a bolsa todo el tiempo, pero los jugosos chismes de la clase alta que involucraban pelo de nariz y panceta no se daban todos los días. Pasó el tiempo. A Vanguard Tech aún le faltaba un tiempo para su salida a bolsa, pero Samuel y Karen ya habían fijado la fecha de la boda. Esta vez, Samuel hizo de su matrimonio un gran espectáculo. Era un segundo matrimonio fruto de una aventura, pero él lo exhibía como si fuera una gran historia de amor verdadero. Nada de eso me incumbía. Ya ni siquiera me molestaba en mirarlo. Desafortunadamente, insistía en presumir delante de mí. Cada año, la Fundación Gracia y Virtud organizaba una gala benéfica a la que invitaba a figuras destacadas de diversos sectores a reunirse para hacer donaciones y apoyar causas nobles. Fue entonces cuando Samuel llegó del brazo de Karen. Gastó una suma enorme en la subasta de un collar de diamantes y luego se lo puso a Karen delante de todos. Con una expresión profundamente afectuosa, declaró: para la mujer que amo. Todos en la gala se volvieron para mirarme. Todos sabían lo que Samuel y yo habíamos significado el uno para el otro. También sabían cómo lo había apoyado en cada paso del camino, ayudándolo a pasar de ser un joven sin un céntimo a la riqueza y el estatus que tenía hoy. Lo que acababa de hacer era como abofetearme delante de toda la sala. La señora Chan estaba tan furiosa que inmediatamente intentó enfrentarse a Samuel, pero la contuve con todas mis fuerzas. Roxana, ¿puedes tolerar incluso esto? ¿No tienes orgullo? Comprobé la cantidad que Samuel había ofrecido sin siquiera levantar la cabeza. ¿Por qué iba a estar enfadada si le acababa de vender un collar de circonita cúbica por 20 millones? La señora Chan se quedó helada. Circonita cúbica. El collar que Samuel acaba de comprar. Asentí. Entonces, la persona que estaba pujando contra él hace un momento. Alguien a quien contraté. De hecho, había contratado a varias personas por si acaso el precio no subía lo suficiente. Incluso había escrito varias páginas detallando sus tácticas de puja. La señora Chan me miró completamente sin palabras. ¿No temes que se dé cuenta de lo que pasó, te acuse de fraude y se niegue a pagar?
Esa era una acusación seria, así que inmediatamente puse una expresión solemne y le expliqué a la señora Chan que se trataba de una subasta benéfica. ¿Cómo podía simplemente retractarse de su palabra? Una vez que permites algo así, ¿cómo se supone que van a funcionar los futuros eventos benéficos? ¿Cómo puede continuar el trabajo benéfico? Si se atreve a echarse atrás, lo demandaré hasta que se pudra en la cárcel. La señora Chan se quedó paralizada por un momento y luego estalló en una risa tan violenta que casi se anudó las tripas. Me pedía que le frotara el estómago, pero ni siquiera eso pudo detenerla de la risa. Entre jadeos, continuó burlándose de él con alegría. Bien hecho. Basura como esa no merece nada más que una farsa. La señora Chan sabía que yo no había sufrido ninguna pérdida, pero todos los demás lo ignoraban. Cuando terminó la recepción, me quedé en la puerta despidiendo a los invitados. Todos me miraron como si fuera la mujer más lamentable del mundo. Simplemente fingí no darme cuenta. Samuel fue el último en irse. Le dijo a Karen que se adelantara y luego me bloqueó el paso en lo que él aparentemente creía que era una pose muy guapa. Roxana, ¿te arrepientes? Me voy a casar con Karen. Le daré una boda magnífica y la colmaré de amor para que todos lo vean. Todo lo que nunca tuviste se lo daré a ella. Roxana, ¿te arrepientes? Observé a Samuel con cautela antes de preguntar, ¿debería llamar a un médico por ti? Samuel se quedó paralizado. Cuando finalmente comprendió lo que quería decir, rugió, Roxana, deja de cambiar de tema. Negué con la cabeza y llamé al hospital. Mi exmarido parece tener algunos problemas mentales. Ya estamos divorciados, pero aún siente la necesidad de informarme cada vez que se consigue una nueva mascota. Samuel se fue furioso. Terminé la llamada, cambié a otro número y volví a marcar. Todo está más o menos listo, ¿verdad? Entonces, comencemos. Despliégalo en todos los canales. Olvídate de las ganancias por ahora. Primero necesitamos apoderarnos del mercado. Yo haré el presupuesto de marketing para subvencionar el costo. No te preocupes por el dinero. Yo lo cubro. Capítulo 14. Al día siguiente de la gala benéfica, un producto totalmente nuevo irrumpió repentinamente en el mercado como si hubiera caído del cielo. Sus aplicaciones se superponían en gran medida con las del producto de la empresa de Samuel, pero su rendimiento y facilidad de uso estaban muy por encima. No solo eso, sino que era increíblemente asequible, costaba solo 2/3 del precio del producto de Samuel. Con esas ventajas, se apoderó de casi la mitad del mercado en un periodo de tiempo asombrosamente corto y su impulso no mostraba signos de desaceleración. La empresa de Samuel nunca esperó que un competidor tan poderoso apareciera sin previo aviso. Sin un plan de contingencia, todos se vieron sumidos en el caos. Desesperados, adoptaron la estrategia más estúpida posible, bajaron sus precios. Pero para entonces, el producto competidor ya había recopilado su primera ronda de datos de mercado. Se actualizó a una velocidad notable, sus costos de producción se redujeron y su precio se bajó una vez más, incluso por debajo del costo del producto de Samuel. Mientras tanto, la empresa de Samuel había dañado su propia imagen al bajar los precios. Los clientes ahora veían su producto como barato y de baja calidad. Incluso si la empresa quisiera volver a subir el precio, no. Ya no podía, a menos que lanzara rápidamente un nuevo producto. Pero durante los últimos 2 o 3 años, toda la empresa se había centrado casi exclusivamente en salir a bolsa. La investigación y el desarrollo se habían quedado muy rezagados. ¿Dónde podrían encontrar un nuevo producto para lanzar? Incluso un gigante moribundo aún poseía una fuerza considerable. El producto de Samuel llevaba años en el mercado y había acumulado una base sustancial de clientes leales, por lo que no podía ser reemplazado por completo de la noche a la mañana. Aún así, cualquiera con ojos podía ver que tanto la empresa como su marca estaban en rápido declive. Los accionistas e instituciones de inversión que una vez habían apoyado firmemente a Samuel y respaldado ruidosamente la salida a bolsa de la empresa comenzaron gradualmente a dudar y a adoptar una actitud de esperar y ver. La fecha de cotización programada se pospuso una y otra vez. Algunos inversores incluso comenzaron a preguntar discretamente si podían retirar sus participaciones. El colapso llegó sin previo aviso.
Fue en estas circunstancias que recibí una llamada de Samuel. Acordamos reunirnos en un pequeño café común y corriente. En tan solo un corto periodo de tiempo, Samuel parecía haber envejecido varios años. Para ser justos, ya había alcanzado esa edad. Simplemente había sido difícil notarlo antes porque había vivido cómodamente y se comportaba con la confianza que provenía de riqueza y estatus. Pero después de sufrir un golpe tan duro, cada rastro de edad enterrado en sus huesos había aflorado repentinamente. Samuel claramente había permanecido despierto durante varias noches. En el momento en que me vio, exigió con voz ronca: «¿Fuiste tú?» Asentí. El capital detrás del producto de la competencia sí me pertenecía. ¿Por qué? Samuel gruñó, incapaz de controlar sus emociones. «Roxana, ¿de verdad quieres destruirme tanto?» Fruncí el ceño y golpeé la mesa 2 veces, indicándole que bajara la voz. Samuel se cubrió la frente con angustia. Su voz estaba agotada. «Roxana, me equivoqué. Te traicioné. Desquita tu ira conmigo como quieras, pero por favor, ten piedad de mí esta vez y deja que la empresa salga a bolsa con éxito». Tomé un sorbo de café y respondí con frialdad: «Samuel, te crees demasiado importante». Samuel levantó la cabeza. «Deja de fingir, Roxana. Estás haciendo esto para vengarte de mí». Lo miré y de repente me sentí cansada de toda la conversación. Una vez amé a Samuel. Amé la audaz ambición de su juventud y la forma en que nunca dejó de avanzar. Amé cómo sus ojos siempre estaban llenos de esperanza y curiosidad por el futuro. Cuando se había convertido en este hombre viejo y aburrido, atrapado en viejos hábitos y reacio a avanzar. Hablé con calma. Cuando aparecieron los lectores de tarjetas móviles, un director ejecutivo declaró con confianza que eran el mejor producto del siglo XXI y que pronto se extenderían por todo el país. Luego aparecieron los pagos con código QR. ¿Sabes qué es la innovación disruptiva? Así es como se ve. Mi producto y el tuyo ni siquiera pertenecen a la misma categoría tecnológica. Simplemente cumplen el mismo propósito. Pero en el momento en que apareció el mío, el tuyo estaba condenado. Samuel, ¿sabes por qué ocurre ese tipo de disrupción? Porque algunas personas siempre están explorando dimensiones superiores. Si 3 dimensiones no son suficientes, pasan a 4, luego a 5, 6 o incluso 10. Pero otros permanecen atrapados en 2 dimensiones. Y se sienten perfectamente satisfechos. Capítulo 15. Revolví la cucharita en mi café, haciendo que el líquido oscuro girara sin cesar en la taza. Samuel, deberías saber que nunca fui el tipo de mujer que pertenecía a un hogar. Tengo un deseo infinito de explorar el mundo. Mientras yo seguía buscando más allá de todo lo que ya conocía, buscando lo que había más allá, tú dejaste de moverte. Tus habilidades, tu visión y tu estado mental dejaron de ser dignos de mí hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía estaba dispuesta a quedarme contigo. Incluso cedí ante ti una y otra vez. Eso fue porque te amaba. Y una parte de mí seguía aferrándose a la fantasía de que si te daban más oportunidades para brillar, tal vez volverías a abrir los ojos al mundo más amplio. Pero me decepcionaste. ¿Qué importa esa mujer? Hasta el día de hoy apenas puedo recordar su nombre. Karen o algo así. Todo lo que recuerdo es una masa de carne pálida en las imágenes de vigilancia. Ninguno de los dos me importa lo suficiente como para desperdiciar mis pensamientos en ellos. Acepté reunirme contigo porque una pequeña parte de mí todavía tenía expectativas. Quería escuchar lo que me dirías al final. Después de todo, una vez fuiste el joven ambicioso al que amé, el chico que se lanzó sin miedo hacia el mundo. Un rastro de melancolía surgió en mí. Pero me has decepcionado una vez más. Después de reunir mis emociones, levanté los ojos hacia Samuel. Para usar la misma analogía que antes, el producto en el que invertí es el código QR. Representa el mañana y el futuro. Tu empresa es el lector de tarjetas móvil, una reliquia obsoleta del pasado destinada a ser desechada por los tiempos. Que Samuel venga a mí es inútil. Ya sea que yo contenga o no, tu empresa nunca saldrá a bolsa. Fuiste aplastado bajo las imparables ruedas del progreso. Y yo. A lo sumo,
Solo te di un empujón. No tenías que empujar. Samuel jadeó. Si no lo hubieras hecho, no habría sucedido tan rápido. Inmediatamente me reí. ¿Por qué no iba a empujar? ¿No te advertí que mantuvieras ese espectáculo de fenómenos a tu alrededor fuera de mi vista? No solo no pudiste controlarlos, sino que incluso viniste a provocarme tú mismo. El rostro de Samuel se puso ceniciento al instante. Recordaba claramente la gala benéfica donde había intentado pisotear públicamente mi dignidad. Te humillé para que pudieras humillarme a cambio. ¿Pero por qué tuviste que? Samuel no pudo terminar. Comparado con la pequeña cantidad de orgullo que yo había perdido, lo que él iba a perder era mucho más real y mucho más devastador. Incluso podría costarle el resto de su vida. Volví a reír. Si la venganza no se intensifica, ¿cómo puede llamarse venganza? Los ojos de Samuel se abrieron de par en par. Luego, como una brizna de hierba que se marchita lentamente, sus hombros se hundieron gradualmente. Cada causa conllevaba su propia consecuencia. Samuel me conocía desde que éramos jóvenes. Naturalmente, sabía exactamente qué clase de persona era yo. Nunca buscaba problemas. Pero si alguien se atrevía a pisotearme, mi represalia siempre sería feroz, rápida y completamente despiadada. Habíamos llegado al final del camino. No quedaba nada más que decir. Me levanté, dejé suficiente dinero para el café en el mostrador y me alejé tranquilamente sin mirar atrás a Samuel, que permanecía sentado allí, marchito y sin vida como un trozo de madera podrida. Antes de venir, ya había escuchado muchas noticias. Los accionistas exigían que Samuel asumiera la responsabilidad. La empresa de la madre de Karen había quebrado. Karen le exigía dinero a Samuel y amenazaba con el divorcio cuando él no podía dárselo. La madre de Samuel se había preocupado tanto que acabó en el hospital. El padre de Samuel se había rebajado a llevarle la comida, pero se cayó en el camino y se rompió un hueso. Escuché muchas cosas. Pero ninguna tenía que ver conmigo. Desde el momento en que Samuel dejó de avanzar y comenzó a levantar la cabeza con arrogancia, mostrando ese ridículo vello nasal, ya no quedaba futuro entre nosotros. La opresión de sus padres, la aparición de otra mujer y todos esos tediosos conflictos domésticos eran simplemente consecuencias de algo que ya había terminado. Si aún hubiera amado a Samuel, naturalmente habría encontrado la manera de lidiar con todo. Pero ya no lo amaba. Ya no amaba al hombre que permanecía congelado en el sitio, capaz solo de levantar la barbilla y mostrar su ridículo vello nasal. Capítulo 16. Sonó mi teléfono y una voz joven se escuchó al otro lado de la línea. Roxana, mi hermana dijo que has abierto una nueva empresa. Me preguntaba si necesitabas un guardia de seguridad. Sonreí. Sí. Renuncia a Vanguard Tech e inscríbete en mi empresa. Pero no trabajarás como guardia de seguridad. Serás mi asistente. El jefe de seguridad de Vanguard Tech era pariente de la señora Chan. De joven, había actuado impulsivamente y se había unido a una pelea por lealtad. Se lo contó a un amigo, arruinando así su propio futuro. Aunque no pasó mucho tiempo en prisión, la condena permaneció en sus antecedentes. El esposo de la señora Chan se oponía firmemente a contratar a alguien con antecedentes penales, por lo que se negó a que el joven trabajara en su empresa. La señora Chan acudió a mí en busca de ayuda. Pude ver que el joven no era mala persona, así que le conseguí un trabajo como guardia de seguridad en Vanguard Tech. También lo animé a estudiar en su tiempo libre para que no se quedara atrás en la sociedad. Era realmente trabajador. Cursó una licenciatura mediante estudios independientes mientras trabajaba y finalmente ascendió hasta convertirse en jefe de seguridad. En más de una ocasión, fue él quien notó algo sospechoso entre Samuel y Karen en las cámaras de vigilancia. Las vigiló deliberadamente y luego me informó. Gracias a su ayuda, también obtuve las grabaciones de vigilancia con tanta facilidad. Siempre he tratado a los demás con sinceridad y amabilidad. Siempre que tenía la oportunidad, estaba dispuesto a sembrar una semilla de buena voluntad sin exigir que diera frutos. Incluso con Samuel, nunca me esforcé por dificultar las cosas. Para él. Y, efectivamente, la bondad que ofrecía a los demás me fue devuelta de la misma manera.
El cielo era justo con todos. Poco después de terminar la llamada, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era la señora Chan. Se rió a carcajadas. Roxa, me has hecho una fortuna esta vez. Incluso mi marido está celoso después de ver las ganancias de este proyecto. Sonreí. Un proyecto tan grande requería una enorme cantidad de capital. ¿Cómo podría haberlo financiado yo sola? Afortunadamente, tenía la Fundación Gracia y Virtud junto con un grupo de amigos cercanos que confiaban tanto en mi carácter como en mi juicio después de verme gestionarlo con éxito durante tantos años. ¿Quién dijo que las mujeres nunca podrían lograr nada cuando se unen? Me reí. Eso es porque la señora Chan tiene un juicio excelente. La mejor decisión que he tomado fue creer en ti. La alegría en la voz de la señora Chan era imposible de ocultar. De ahora en adelante, cuando tengas otro proyecto, solo dime dónde invertir y te seguiré. Luego, exclamó con entusiasmo, date prisa. Todos te esperamos en la cena de celebración. De acuerdo. Acepté y di un paso al frente. Delante de mí, la luz del sol se dispersaba como fragmentos de oro, envolviéndome como una magnífica seda. No necesitaba a nadie más para brillar. Irradiaba por mí misma.